Una niña a punto de tomar una decisión drástica hace una llamada de emergencia. Un director ejecutivo responde. Si disfrutaste esta historia, suscríbete al canal y escribe Amén en los comentarios. Una buena noticia puede llegar a ti muy pronto. Y no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo. El viento azotaba el cabello rubio de Mia, de 7 años, mientras estaba de pie en la azotea de la Torre Sterling. Sus pequeños brazos abrazaban con fuerza al pequeño Tommy, de 1 año, que balbuceaba suavemente contra su hombro. La ciudad se extendía debajo de ellos como un laberinto resplandeciente, pero todo lo que Mia podía pensar era en el refrigerador vacío de casa y en las palabras enojadas de Rick resonando en su mente. Si no puedes ganarte lo que consumes, tal vez no merezcas comer en absoluto. Llegar hasta la azotea no había sido fácil. Durante semanas, Mia había estado siguiendo a su madre, Carmen, al trabajo en la Torre Sterling, donde trabajaba como conserje nocturna. Mia había memorizado la rutina de su madre. Carmen usaba su tarjeta de empleada para entrar por la puerta de servicio a las 10:00 p.m. Tomaba el ascensor de servicio para comenzar en el piso 50 y luego subía de allí. Esa noche, Mia esperó hasta que Carmen se distrajo con un café derramado en el piso 60. Y entonces se deslizó hacia la escalera marcada como «Solo personal autorizado». La cerradura magnética de la puerta había estado rota por 3 días, algo que Carmen ya había reportado a mantenimiento, pero que aún no se había reparado debido a recortes presupuestarios. Mia no entendía nada de sistemas de seguridad de edificios, pero sabía que algunas puertas se abrían al empujar y otras no. Esta sí se abrió. La subida hasta la cima le tomó casi 1 hora, con el bebé Tommy cada vez más pesado en sus brazos en cada tramo. Pero Mia estaba decidida. Rick había dejado claro esa mañana que se estaban quedando sin oportunidades. El cheque de tu mamá apenas cubre la renta que yo he estado pagando por ustedes. Y con el invierno acercándose, las facturas de calefacción van a subir. Quizás sea hora de tomar decisiones difíciles sobre si este arreglo realmente funciona. No, sus diminutos dedos temblaban mientras sacaba el teléfono que había tomado del bolso de su madre. Carmen estaba en algún lugar muy abajo, probablemente entrando en pánico por el teléfono perdido, sin imaginar que sus hijos habían llegado hasta lo alto del edificio donde trabajaba. «Lo siento, Tommy», susurró a su hermanito, cuyos ojos azules brillantes la miraban con total confianza. Pero Rick dijo que solo somos una carga. Quizás mamá será más feliz sin que le cueste tanto dinero tenernos. Sus pequeñas manos temblaban mientras intentaba marcar el 911. Había practicado los números en un teléfono roto en casa, pero presa del pánico y con el viento entumeciéndole los dedos, presionó la secuencia equivocada. En lugar de 911, sus dedos de 7 años marcaron 913, seguido del número de extensión que había visto en una tarjeta de presentación caída de los implementos de limpieza de su madre. La línea directa de David Sterling. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. «Sterling, aquí», contestó una voz profunda y autoritaria que hizo que el corazón de Mia se detuviera por un segundo. No sonaba como los operadores de emergencia que había escuchado en televisión. «Por favor», sollozó Mia al teléfono, su voz apenas audible por encima del viento. «Necesito ayuda. Mi hermanito y yo estamos en un edificio muy alto y ya no sé qué hacer». David Sterling estaba revisando los informes trimestrales en su oficina del piso 98 cuando sonó su línea privada. A sus 38 años estaba acostumbrado a llamadas de crisis de socios comerciales, pero algo en esa pequeña voz aterrorizada lo paralizó por completo. «Despacio, cariño. ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde estás exactamente?» «Soy Mia, y Tommy es mi hermanito. Estamos en lo alto de un edificio muy grande con muchas ventanas. Rick dice que le costamos demasiado dinero y que mamá estaría mejor sin que comiéramos su comida. Nos hace pedir permiso para cada pedazo de pan y a veces ni siquiera hay». Su voz se quebró de cansancio y desesperación.
La sangre de David se heló e inmediatamente pensó en los sistemas de seguridad de su edificio. Mía, ¿puedes ver algún letrero o letras en los edificios a tu alrededor? ¿Alguna palabra en el edificio donde estás? Hay una gran S en el edificio de enfrente. Y el edificio en el que estamos tiene letras brillantes que forman STER. No puedo leer el resto desde aquí. El corazón de David se detuvo. Estaba mirando por la ventana de su oficina en ese momento, y el edificio frente a la Torre Sterling efectivamente tenía una gran S. El edificio Stratton. Si alguien estaba en su azotea. Inmediatamente llamó a seguridad del edificio mientras mantenía a Mia en la línea. Marcus, necesito que verifiques si alguien ha accedido a la azotea. Situación de emergencia, dijo rápidamente al teléfono de su escritorio. Luego volvió con Mia. Mia, necesito que me escuches con mucha atención. Creo que sé exactamente dónde estás y voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Pero necesito que te alejes del borde y te sientes con Tommy ahora mismo. Pero, tú no entiendes, lloró Mia. Rick dice que comemos demasiada comida y que costamos demasiado dinero. Mami trabaja tan duro limpiando oficinas, pero nunca es suficiente. Ella llora cuando piensa que no la vemos. Ayer, ni siquiera cenó para que Tommy pudiera tener su fórmula. Quizás si Tommy y yo no estuviéramos aquí. No, Mia, escúchame. La voz de David fue firme pero suave mientras se movía hacia la puerta de su oficina. Cualquiera que sea el problema de tu familia, se puede resolver. Pero no si algo te pasa a ti y a Tommy. No eres inútil, eres valiosa. Tu mami te ama más que a nada en el mundo. Su jefe de seguridad llamó de vuelta. Señor Sterling, tenemos una situación. La cerradura de la puerta de la escalera en el piso 85 ha estado fallando durante 3 días. Alguien podría haber accedido a las escaleras hasta el techo desde allí. Estoy enviando un equipo ahora mismo. Dígales que sean extremadamente cuidadosos y silenciosos, instruyó David. Hay una niña de 7 años en la azotea en crisis. Mientras David se dirigía él mismo hacia la escalera de emergencia, su mente corría. Una conserje, pensó. Una mujer luchando por alimentar a sus hijos mientras limpiaba oficinas en su edificio. La cruel ironía no se le escapaba. Mientras él se sentaba en el lujo 98 pisos más arriba, una madre desesperada trabajaba debajo de él, tan atrapada financieramente, que su hija veía la muerte como preferible a ser una carga. Tengo miedo, susurró Mia, y David pudo escuchar a Tommy empezando a inquietarse en el fondo. Lo sé, cariño, pero ¿sabes qué? Ya casi estoy allí. Voy a abrir una puerta en unos segundos, y cuando lo haga, quiero que camines hacia mí muy despacio. ¿De acuerdo? ¿Puedes hacerlo por mí? David abrió con cuidado la puerta de acceso al techo, con el corazón latiendo con fuerza al ver la pequeña silueta recortada contra el cielo nocturno. Mia se volvió hacia él, su rostro surcado de lágrimas, el cabello rubio alborotado por el viento. En sus brazos, el pequeño Tommy miraba a su alrededor con ojos curiosos, completamente ajeno al peligro en que se encontraban. ¿Eres el hombre del teléfono?, preguntó Mia, dando un paso vacilante alejándose del borde. Sí, soy yo. Mi nombre es David. ¿Puedes acercarte un poco más a mí? Mantuvo su voz calmada y estable, aunque por dentro estaba aterrorizado. Un movimiento en falso, una reacción sobresaltada, y podía perderlos a ambos. Mientras Mia caminaba hacia él, David notó su ropa, unos vaqueros raídos que le quedaban pequeños, un suéter fino con agujeros en los codos, zapatos que habían visto días mejores hacía meses. Esa niña vivía en la pobreza en una de las ciudades más ricas del mundo, y estaba tan desesperada que había contemplado lo impensable. Eso es. Lo estás haciendo muy bien, animó David cuando ya estaba al alcance de sus brazos. Con suavidad, extendió sus manos. ¿Puedo ayudarte con Tommy? Parece muy pesado para que lo cargue una niña tan pequeña. Mia asintió y con cuidado pasó a su hermanito a los brazos de David.
Tommy inmediatamente estiró su manita y agarró la corbata de David, balbuceando feliz. La visión de ese niño inocente, tan confiado e inconsciente, casi rompió el corazón de David. Ahora, Mia, sentémonos aquí, lejos del borde, y hablemos. ¿De acuerdo? David se acomodó en la azotea con Tommy en su regazo, colocándose entre los niños y el precipicio. Cuéntame sobre tu mami. Su nombre es Carmen Rodríguez, y es la mejor mami del mundo entero, dijo Mia, sentándose cerca de David. Pero ahora está tan triste todo el tiempo. Ella trabaja aquí de noche limpiando oficinas, pero Rick dice que no es suficiente dinero. Le obliga a darle cada dólar que gana, y luego nos dice cosas feas de que le costamos demasiado. David sintió que la mandíbula se le tensaba, pero mantuvo la voz suave. ¿Cuánto tiempo ha estado viviendo Rick con ustedes y con tu mami? Desde que yo tenía 6. Mami dijo que él ayudaría a cuidarnos después de que papi se fue al cielo. Pero Rick solo grita y nos hace quedarnos en nuestra habitación. A veces cierra con llave el refrigerador y dice que solo podemos comer lo que él nos da permiso de comer. La imagen se volvía más clara, y David sintió una furia crecer dentro de él, como no la había sentido en años. Pero también sintió otra cosa, una molesta sensación de familiaridad que no lograba ubicar. Mia, ¿tu mami sabe que estás aquí arriba? No, ella está trabajando abajo. A veces la sigo al trabajo porque sé cuáles oficinas tienen máquinas de bocadillos, y a veces la gente deja sándwiches a medio comer en la basura. Pero esta noche me perdí tratando de encontrarla después de que fue a limpiar el café derramado en el piso 60. Y luego encontré la puerta rota que da a las escaleras que suben. David tomó nota mental de la falla de seguridad que había permitido esta crisis. Mia, lo que Rick les está haciendo a ti, a Tommy y a tu mami está mal. Los adultos deben cuidar de los niños, no hacerlos rogar por comida. Tarenana, pero Rick dice que somos demasiado caros y que mami le hizo una promesa de devolverle el dinero por ayudarnos. Dijo Mia con naturalidad, como si lo hubiera aceptado como una verdad. ¿Devolverle por qué? Preguntó David, de pronto alerta. No sé. Algo sobre las cuentas del hospital de papi y el dinero que Rick le dio a mami cuando papi murió. Él tiene papeles que le enseña a mami cuando ella llora porque quiere irse. David sintió un escalofrío de reconocimiento. Eso sonaba a algo más que una relación abusiva. Parecía explotación financiera sistemática, incluso esclavitud por deudas. Rick está mintiendo sobre lo que vales, dijo David con firmeza. Los niños no son gastos, son regalos. Y tú, Mia, eres un regalo muy especial. Por primera vez desde que la encontró, Mia sonrió levemente. ¿De verdad lo crees? Lo sé. David miró hacia Tommy, que se había quedado dormido en sus brazos, con los diminutos dedos aún aferrados a su corbata. Dime, Mia, ¿desde cuándo trabaja tu mami en este edificio? Desde antes de que naciera Tommy. Consiguió este trabajo después de dejar el hotel porque su jefe era malo, pero estaba feliz con este trabajo porque pagaba más. Ella decía que quizás las cosas mejorarían. Pero luego vino Rick y ya nada mejoró. Un hotel. Ese detalle molestaba en la memoria de David, aunque no lograba ubicarlo. ¿Sabes en qué hotel trabajaba? En el elegante del centro, con las puertas doradas. Mami decía que la gente rica se quedaba allí, y a veces eran amables con las señoras de la limpieza. Me contó que incluso ayudó a salvarle la vida a alguien allí una vez, como una heroína. Las palabras golpearon a David como un impacto físico. El elegante hotel del centro con puertas doradas. Eso solo podía ser el Grand Chicago Hotel, y alguien cuya vida fue salvada por una limpiadora. De pronto, David se vio transportado 5 años atrás, a una noche lluviosa en el centro de Chicago. Estaba allí por una fusión empresarial, alojado en el Grand Chicago. Había estado trabajando tarde en su habitación cuando bajó al estacionamiento. 3 hombres lo atacaron, lo golpearon brutalmente y lo dejaron por muerto detrás de una columna de concreto donde las cámaras no lo alcanzaban.
Recordaba estar tirado allí, apenas consciente, cuando unas manos suaves tocaron su rostro, y una voz tierna con un leve acento dijo: «No se preocupe. Voy a pedir ayuda. No está solo». La mujer, Carmen, le habían dicho después las enfermeras, usó su propio teléfono para llamar al 911 y se quedó con él hasta que llegaron los paramédicos. Cuando trató de agradecerle en el hospital, ella ya se había ido. Se negó a recibir recompensa, diciendo que solo quería asegurarse de que estuviera bien. Desesperado, intentó encontrarla después, queriendo agradecerle y ayudarla económicamente, pero la gerencia del hotel no cooperó con la información de empleados por razones de privacidad. Su búsqueda no llevó a nada, y al final tuvo que rendirse, siempre preguntándose qué había pasado con el ángel que le salvó la vida. «Mía», dijo David con cuidado, la voz ligeramente ronca. «¿Sabes qué pasó con la persona a la que tu mami salvó en el hotel?» Ella dijo que se mejoró y volvió con su familia. Mami dijo que se sintió muy bien por ayudar a alguien, pero luego tuvo que dejar el hotel porque el gerente empezó a ser malo con ella después de eso. La mente de David daba vueltas. La mujer cuyos hijos sostenía ahora, cuya hija casi había saltado de su edificio, era Carmen Rodríguez, la misma Carmen que le había salvado la vida 5 años atrás. El universo acababa de revelarle la conexión más increíble que podría haber imaginado. «¿Estás bien?», preguntó Mía, notando que David se había quedado muy callado. «Sí, cariño. Solo que creo que quizá conocí a tu mami antes». «¿De verdad? ¡Qué genial! ¿Fue buena contigo también?» «Fue la persona más amable que conocí en mi vida», dijo David suavemente. «Mía, cuando encontremos a tu mami, quiero que me dejes hablar con ella primero, ¿de acuerdo? Puede que esté asustada o confundida sobre por qué estás conmigo. ¿Está bien? ¿Le dirás que Tommy y yo lo sentimos por tomar su teléfono e irnos sin permiso? No tienes que sentirte culpable por nada», dijo David con firmeza. «Estabas cuidando a tu hermanito porque nadie más lo hacía. Eso te hace increíblemente valiente». El equipo de seguridad de David había estado esperando pacientemente en la escalera. Entonces la voz de Marcus sonó por la radio. «Señor Sterling, hemos localizado a la señora Rodríguez en el piso 60. Está muy angustiada por la desaparición de sus hijos y su teléfono. Dígale que los encontramos y que están a salvo», instruyó David. «Que nos espere en el ascensor privado del 98. Mientras se preparaban para salir de la azotea, David miró a esos 2 niños inocentes que, sin saberlo, lo habían reunido con la mujer que había cambiado su vida para siempre. Carmen Rodríguez lo había salvado una vez. Ahora era su turno de salvarla a ella. El ascensor privado de David descendió suavemente hacia el piso 60, donde Carmen Rodríguez esperaba con 2 guardias de seguridad que intentaban calmar su pánico. Mía se sentaba en silencio junto a David, aún sosteniendo su mano, mientras Tommy dormitaba en los brazos de David, completamente inconsciente de la reunión que cambiaría sus vidas. «¿Mami se va a enojar con nosotros?», preguntó Mía, expresando el miedo que había ido creciendo durante el descenso. «Tu mami se va a sentir aliviada de que estés a salvo», la tranquilizó David. «Seguramente ha estado preocupada hasta enfermarse». Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 60, David vio a Carmen Rodríguez caminando de un lado a otro frenéticamente cerca del escritorio de seguridad, con el uniforme arrugado y su largo cabello oscuro cayéndose de la coleta. Incluso en medio de la angustia, incluso después de 5 años, la reconoció al instante. El mismo rostro bondadoso, las mismas manos suaves que habían tocado su cara en aquel estacionamiento, aunque ahora marcadas por años de preocupación y dificultad. «¡Mía, Tommy!», exclamó Carmen, corriendo hacia ellos. Entonces se detuvo en seco, viendo a sus hijos junto a aquel desconocido vestido con elegancia. Sus ojos iban de David a los guardias de seguridad, la confusión y el miedo luchando con el alivio en su rostro. «Señora Rodríguez», dijo David con suavidad. «Soy David Sterling.
Soy el dueño de este edificio. Su hija llamó a mi línea privada esta noche, y encontré a ella y a su hijo en la azotea. El rostro de Carmen palideció como el papel. ¿La azotea? ¿Mía? ¿En qué estabas pensando? Pudiste haberte matado. Y Tommy. Ella tomó a su bebé, y David se lo entregó con cuidado. Lo siento, mami, dijo Mia, con las lágrimas volviendo a brotar. Pero Rick dijo que éramos demasiado caros y que estarías mejor sin nosotros. Pensé que quizás si Tommy y yo nos íbamos, no tendrías que trabajar tanto ni llorar tanto. Oh, Mika, dijo Carmen, hundiéndose en una silla cercana con Tommy apretado contra su pecho. Nunca pienses eso. Nunca jamás lo pienses. Jamás. Tú y Tommy son la única razón por la que me levanto cada mañana. David observaba el reencuentro con una mezcla de alegría y dolor, pero también con una creciente sensación de irrealidad. Aquí estaba Carmen Rodríguez, la mujer a la que él había estado buscando, trabajando como conserje en su propio edificio, mientras él permanecía ignorante 98 pisos por encima. Señora Rodríguez, dijo David con cuidado. Creo que necesitamos hablar, pero no aquí. ¿Estaría dispuesta a subir a mi oficina? Puedo hacer que alguien cubra el resto de su turno. Carmen lo miró con desconfianza. Era claramente un hombre muy rico y poderoso. Y en su experiencia, esos hombres no ofrecían ayuda sin esperar algo a cambio. No puedo darme el lujo de perder este trabajo, señor Sterling, si no termino mi ruta de limpieza. No perderá su trabajo, la aseguró David. Le doy mi palabra, pero Carmen hizo una pausa, usando intencionalmente su nombre de pila. Hace 5 años, usted salvó la vida de un hombre en el estacionamiento del Grand Chicago Hotel. Ese hombre fui yo. Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa y estudió el rostro de David con más atención. 5 años mayor, con un aire más exitoso, pero con la misma estructura ósea, el mismo color de ojos. El hombre de negocios con la herida en la cabeza estaba perdiendo tanta sangre. Yo me quedé con usted hasta que llegaron los paramédicos. Le tomé la mano y le dije que no estaba solo, que alguien lo esperaba en casa. La voz de David se llenó de emoción. Gracias a usted sobreviví esa noche. He estado buscándola desde entonces. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen. ¿Ha estado buscándome? ¿Pero por qué? Porque usted me salvó la vida, Carmen. No me conocía. No tenía nada que ganar ayudándome, pero se quedó de todos modos. Se aseguró de que un extraño no muriera solo en un estacionamiento. La voz de David se volvió más firme. Quería agradecerle como corresponde. Quería retribuir su bondad. No tenía idea de que trabajaba en mi propio edificio. Mia miraba de un lado a otro entre su madre y David, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Mami, ¿por qué lloras otra vez? Estas son lágrimas diferentes, Mika, dijo Carmen, secándose los ojos. A veces la gente llora cuando algo maravilloso e imposible sucede al mismo tiempo. David se arrodilló al nivel de Mia. Tu mami es una heroína, Mia. Ella me salvó la vida, igual que esta noche. Salvó la tuya al criarte para hacerlo bastante valiente como para pedir ayuda cuando la necesitabas. ¿De verdad? ¿Mi mami es una heroína de verdad? Del tipo más real, confirmó David. Carmen aún luchaba por asimilar la revelación. Señor Sterling, no entiendo. Usted dijo que me estuvo buscando. Durante 5 años, contraté investigadores, contacté al hotel repetidamente, busqué en los registros de empleados. La pista siempre se enfriaba. Cuando dejó el Grand Chicago, fue como si hubiera desaparecido. La expresión de Carmen se volvió preocupada. Tuve que dejar ese trabajo rápidamente. Después de la noche en que lo ayudé, el gerente del hotel empezó a sospechar de cómo supe que estaba en el garaje. Pensó que quizás yo estaba involucrada con las personas que lo atacaron o que trataba de sacarle dinero. Hizo mi trabajo imposible, esparciendo rumores entre el personal. Tuve que renunciar. David sintió una oleada de ira ante la injusticia. Carmen,
Dejé información en el hotel diciendo que quería agradecerle y ayudarla. Me dijeron que usted había rechazado cualquier contacto. Nunca recibí ningún mensaje así, dijo Carmen confundida. Yo solo necesitaba encontrar trabajo rápido. Estaba embarazada de Tommy y no podía darme el lujo de estar desempleada. Las piezas empezaban a encajar. Una administración del hotel más preocupada por cubrir su responsabilidad que por ayudar a su empleada. Una mujer demasiado orgullosa para pedir ayuda. Y un hombre cuyas buenas intenciones habían sido frustradas por la burocracia y la mala comunicación. Carmen, dijo David, con voz suave pero urgente. Necesito que me cuentes sobre Rick. Mia mencionó cosas preocupantes. La expresión de Carmen se cerró de inmediato, levantando muros. Rick es... Él me ha estado ayudando desde que murió mi esposo. Es complicado. Mami, no tienes que fingir con David, dijo Mia con la franqueza de sus 7 años. David es bueno. Él no nos hará daño como Rick lo hace. Rick no nos hace daño, dijo Carmen rápidamente. Pero David pudo ver la mentira en sus ojos. Carmen, Mia me dijo que Rick toma sus cheques de pago, controla su comida y hace que los niños se sientan como cargas. Ella mencionó papeles. ¿Tiene algún tipo de acuerdo de deuda? Carmen permaneció en silencio un largo momento, mirando hacia Tommy, que se había despertado y observaba a su alrededor con ojos curiosos. Después de que mi esposo, Miguel, murió, las cuentas médicas eran aplastantes. Estaba embarazada de Tommy, trabajando en 3 empleos solo para pagar el alquiler. Estaba a punto de perder nuestro apartamento. Tomó un respiro tembloroso. Rick pareció amable al principio. Dijo que había oído hablar de mi situación a través de un amigo, que ayudaba a mujeres en circunstancias difíciles. Él ofreció pagar las deudas médicas de Miguel y cubrir nuestros gastos de vida mientras yo volvía a ponerme de pie después de que naciera Tommy. ¿Y qué pidió a cambio?, preguntó David, aunque empezaba a temer la respuesta. Firmé papeles diciendo que le devolvería el dinero mediante contribuciones domésticas y trabajo. En ese momento me pareció razonable. Ofrecía invertir $15,000 en nuestro futuro. Pero después de que nació Tommy, cambió los términos. Todo cambió. Las contribuciones domésticas se convirtieron en control financiero total. El trabajo se volvió más que solo tareas de la casa. Empezó a traer asociados de negocios a nuestro apartamento, y se esperaba que yo limpiara, cocinara, sirviera la comida, lavara su ropa. Él decía que todo formaba parte del servicio de mi deuda. David sintió que la mandíbula se le tensaba. Esto sonaba cada vez más como un caso de esclavitud por deudas de manual. Carmen, ¿qué clase de asociados de negocios? Carmen miró a su alrededor nerviosamente, como si Rick pudiera estar escuchando. No hago preguntas sobre los negocios de Rick, pero no son obreros de la construcción como él afirma. Se visten demasiado bien, llevan demasiado dinero en efectivo y tienen reuniones tarde en la noche que no debo escuchar. ¿Y alguna vez Rick te ha amenazado a ti o a los niños? No directamente, pero deja claro que sin su apoyo financiero estaríamos sin hogar. Lleva registros detallados de cada dólar gastado en nosotros. Alquiler, comestibles, servicios, incluso los pañales de Tommy. Él dice que cada mes le debemos más dinero, no menos. David tomaba notas mentales, reconociendo los patrones clásicos de abuso financiero y posible trata de personas. Carmen, ¿cuánto dice Rick que le deben ahora? Casi $25,000, según él. Con intereses y gastos de vida, la deuda sigue creciendo a pesar de mis pagos. La mente de David daba vueltas. Esto era definitivamente esclavitud por deudas ilegal diseñada para mantener a Carmen atrapada indefinidamente. Carmen, necesito que entiendas algo. Lo que Rick te está haciendo se llama trata de personas mediante esclavitud por deudas. Es un delito federal. Pero yo acepté el acuerdo, protestó Carmen débilmente. Aceptaste bajo coacción, de luto por tu esposo, y enfrentando la falta de vivienda con un hijo. Eso no es un consentimiento verdadero.
especialmente cuando los términos fueron tergiversados. La voz de David era firme, pero compasiva. Carmen, no eres solo mi empleada. Eres la mujer que me salvó la vida. No permitiré que nadie siga explotándote. Pero si dejo a Rick, ¿a dónde iremos? No puedo pagar un apartamento sola, y con Tommy necesitando cuidados. Carmen, mírame, dijo David con intensidad. Hace 5 años, no dudaste en ayudar a un extraño sangrando. Te quedaste conmigo cuando podías haber seguido tu camino. Te aseguraste de que no muriera solo en lo que pudieron ser mis últimos momentos. Ahora, déjame hacer lo mismo por ti. No puedo aceptar caridad, respondió Carmen de inmediato, el orgullo que la había sostenido durante años de dificultades encendiéndose. Esto no es caridad. Es una deuda que he tenido contigo durante 5 años. Y más que eso, Carmen, me salvaste la vida, cada éxito que he logrado, cada cosa buena que me ha pasado desde esa noche, existe porque te tomaste el tiempo de ayudar a un extraño. Mía había estado escuchando toda la conversación con ojos grandes e inteligentes. Ahora tiró de la manga de David. ¿David? ¿Eso significa que nos vas a ayudar a alejarnos de Rick? David miró a la valiente niña de 7 años que casi se había sacrificado junto a su hermanito, antes que seguir siendo lo que creía una carga. Sí, Mía. Me aseguraré de que tú y Tommy nunca más tengan que esconderse de voces enojadas, y de que tu mami nunca más tenga que elegir entre alimentarlos o pagar la renta. ¿De verdad? ¿De verdad?, preguntó Mía, con la esperanza brillando en sus jóvenes ojos. De verdad, confirmó David. Pero primero, necesitamos hacer un plan. Carmen, Rick sabe dónde estás ahora mismo. Carmen miró el reloj de la pared. Él cree que estoy trabajando hasta las 3:00 a.m. Normalmente no me revisa durante mi turno. Bien, eso nos da tiempo. David se puso de pie. Decisión tomada. Carmen, esta noche me llevo a ti y a los niños a un lugar seguro. Mañana vamos a llamar a algunas personas que pueden ayudarnos a asegurarnos de que Rick nunca vuelva a dañar a tu familia. ¿A dónde iremos?, preguntó Carmen, con la incertidumbre luchando contra la esperanza desesperada. David pensó en su ático, vacío y lujoso, esperando a que una familia lo convirtiera en un hogar. A un lugar donde Rick no pueda encontrarlos. A un lugar donde puedas recordar lo que se siente tomar decisiones por ti misma. Mientras recogían los utensilios de limpieza de Carmen y se preparaban para salir, Mía deslizó su pequeña mano en la de David. ¿David? ¿De verdad vas a ser nuestro amigo para siempre? David apretó su diminuta mano, pensando en la increíble cadena de acontecimientos que los había unido. Un estacionamiento hace 5 años, una cerradura rota, un número mal marcado, y 2 niños lo bastante valientes para subir 98 pisos en busca de esperanza. Por siempre y para siempre, Mía, dijo suavemente. Por siempre y para siempre. El apartamento ático de David ocupaba todo el último piso de la Torre Sterling, accesible solo por ascensor privado. Cuando las puertas se abrieron directamente a su espacio, Carmen no pudo evitar jadear. A pesar de su agotamiento y agitación emocional, el apartamento era hermoso, moderno pero cálido, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad, obras de arte de buen gusto y muebles que probablemente costaban más de lo que ella había ganado en el último año. «Bienvenida a mi hogar», dijo David, observando cuidadosamente la reacción de Carmen. Podía verla debatirse entre el asombro y la incomodidad. El peso de aceptar ayuda de alguien tan claramente rico más allá de su comprensión. Mía estaba menos conflictuada, prácticamente saltando de emoción mientras miraba a su alrededor. Esto es como los castillos de mis libros de cuentos. Tommy, mira qué alto estamos. Pero Carmen estaba abrumada, hundiéndose en el sofá de cuero con Tommy en brazos. David, esto es demasiado. No pertenecemos a un lugar como este. Oye, dijo David con suavidad, sentándose frente a ella.
Recuerda lo que te dije sobre merecer cosas buenas. Esto no se trata de pertenecer o no pertenecer. Se trata de seguridad y de darte espacio para pensar qué viene después, sin la influencia de Rick. El teléfono de David vibró, un mensaje de texto de su jefe de seguridad. Lo leyó y frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Carmen, notando el cambio en su expresión. Seguridad del edificio informa que un hombre vino hace una hora preguntando por ti. Dijo que te habías llevado algo que le pertenecía y exigió saber si todavía estabas en el edificio. El rostro de Carmen se puso pálido. Rick. Pero ¿cómo sabía siquiera que yo trabajaba aquí? Nunca le dije exactamente en qué edificio trabajo. Probablemente te siguió una noche, dijo David sombríamente. Carmen, ¿le dijiste algo sobre esta noche? ¿Sobre que los niños estaban desaparecidos? No, yo... Carmen se detuvo a pensar. Cuando no encontré mi teléfono, usé el del supervisor para llamar a casa. Contestó el contestador y dejé un mensaje diciendo que había una emergencia en el trabajo y que podría llegar tarde. ¿Qué clase de emergencia dijiste? Solo que había una situación en la que tenía que ayudar. Pero David, Rick siempre se pone suspicaz cuando mi rutina cambia. Si piensa que estoy mintiendo sobre algo. El teléfono de David vibró de nuevo con otro mensaje de seguridad. El hombre volvió con documentación afirmando que Rodríguez le debe dinero y robó efectivo de una cuenta compartida, exigiendo la intervención de la policía para recuperar la propiedad robada. Carmen, dijo David con cuidado, Rick está abajo ahora mismo alegando que le robaste dinero. Tiene papeles y exige que seguridad llame a la policía. Carmen empezó a temblar. El dinero de emergencia. Tomé mi fondo de emergencia del escondite bajo mi cama. $300 que había estado ahorrando de propinas y billetes pequeños que podía ocultar. Pero David, ese dinero era mío. Lo gané en trabajos extra de limpieza que Rick no conocía. ¿Cuánto afirma Rick que tomaste? Si sigue su patrón usual, dirá que me llevé todo lo de nuestra cuenta familiar, probablemente $1,500, y que le debo por romper nuestro acuerdo. La voz de Carmen estaba tensa de miedo. Siempre infla las cifras cuando quiere controlarme. David sintió cómo crecía su ira, pero mantuvo la voz calmada. Carmen, antes de enfrentarnos a Rick, necesito hacerte unas preguntas específicas sobre tu arreglo con él. Las respuestas nos ayudarán a determinar cómo manejar esto legalmente. Carmen asintió, acomodando a Tommy en sus brazos. Mencionaste que Rick tiene asociados de negocios que se quedan en tu apartamento. ¿Puedes contarme más sobre lo que se esperaba que hicieras por ellos? Carmen se veía incómoda. Rick decía que era parte del servicio de mi deuda. Cuando sus asociados venían a reuniones, tenía que limpiar habitaciones de invitados, preparar comidas, servir bebidas durante sus reuniones, limpiar después. A veces se quedaban varios días. ¿Alguna vez estuviste sola con esos hombres? Rick usualmente se quedaba en el apartamento. Pero sí, a veces tenía que servirles comidas o limpiar habitaciones mientras él estaba afuera. Algunos de ellos hacían comentarios sobre mí, sobre cómo Rick tenía buen gusto al escoger ayuda. Un hombre le ofreció dinero a Rick para extender mis servicios. La sangre de David se heló. ¿Qué respondió Rick a eso? Dijo que yo no estaba disponible para ese tipo de trabajo, pero lo dijo de una forma que sonaba como si fuera su decisión, no la mía. ¿Carmen? ¿Rick alguna vez dijo explícitamente que podrías saldar tu deuda y liberarte del arreglo? Al principio dijo, cuando pagues los 15,000 más intereses razonables, renegociaremos nuestra situación de vivienda. Pero cada mes me muestra papeles probando que le debo más dinero, no menos. Dice que mis gastos de vida y el cuidado de los niños cuestan más de lo que yo aporto. David tomaba notas, reconociendo las tácticas clásicas de esclavitud por deudas. ¿Rick alguna vez restringió tus movimientos? ¿Controló con quién podías hablar o a dónde podías ir? No me permite discutir nuestro arreglo con nadie. Dice que es un asunto familiar privado.
No puedo aceptar trabajos que él no apruebe. Tengo que justificar mi tiempo cuando no estoy trabajando y no puedo llevar a los niños a ningún lado sin su permiso. ¿Qué hay de documentos de identificación, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social? La expresión de Carmen se volvió preocupada. Rick guarda todos nuestros papeles importantes en su caja fuerte. Dice que es por seguridad, pero no he visto el certificado de nacimiento de Tommy desde que Rick lo tomó para guardarlo cuando Tommy tenía 3 meses. David dejó su bolígrafo, comprendiendo por completo la magnitud de la situación de Carmen. Carmen, lo que Rick te ha hecho cumple con la definición federal de trata de personas mediante esclavitud por deudas. La inflación falsa de la deuda, el control de documentos, el trabajo para terceros, las restricciones de movimiento. Esto es un delito federal grave. Pero yo no estaba encadenada ni encerrada en una habitación, protestó Carmen. Podía salir del apartamento para trabajar. La trata de personas no requiere cadenas físicas. Controlar a alguien mediante deudas falsas, robo de documentos y amenazas de quedarse sin hogar es tan efectivo como las cadenas. La voz de David fue suave pero firme. Carmen, ha sido explotada y traficada de forma sistemática. Rick es un criminal. Antes de que Carmen pudiera procesar del todo esta revelación, el teléfono de David sonó. Seguridad del edificio nuevamente. Señor Sterling, la situación abajo está escalando. Rick Morrison está aquí ahora con otros 2 hombres y exigen acceso a la señora Rodríguez. Afirman que ha violado un contrato legal y que tienen derecho a recuperar su propiedad. ¿Su propiedad? La voz de David era hielo puro. Eso dijeron, señor. Morrison afirma que la señora Rodríguez está obligada por acuerdos legales que requieren que regrese a su residencia inmediatamente. David miró a Carmen, que había escuchado lo suficiente de la conversación para entender lo que estaba pasando. Ella apretaba a Tommy tan fuerte que el bebé empezó a inquietarse. Marcus, bajo ninguna circunstancia nadie debe tener acceso a la señora Rodríguez ni a sus hijos. Dígale a Morrison que la señora Rodríguez está bajo la protección de asesoría legal, y cualquier contacto futuro debe pasar por su abogada. Él exige saber qué autoridad tiene usted para interferir en sus asuntos familiares. Dígale que está a punto de averiguarlo. David colgó y marcó inmediatamente otro número. ¿Patricia Cain? Dígale que David Sterling necesita asistencia urgente con una situación de trata de personas. Carmen lo miraba conmocionada. Trata de personas. David, eso suena tan grave, tan criminal. Porque lo es, Carmen, respondió David con firmeza. Rick no solo se aprovechó de ti financieramente, destruyó sistemáticamente tu independencia, explotó tu trabajo, controló tus movimientos y mantuvo a tus hijos como rehenes de tu obediencia. Eso no es ayudar a alguien necesitado. Eso es trata de personas. Patricia Cain aceptó venir de inmediato y David colgó con alivio. Pero Carmen comenzó a entrar en pánico. ¿Y si la policía cree la historia de Rick en lugar de la mía? ¿Y si piensan que de verdad le robé? ¿Y si me quitan a Tommy porque he estado viviendo en una situación ilegal? Carmen, respira, dijo David, sentándose a su lado. No estás en problemas. Tú eres la víctima aquí. Rick es el que ha estado violando la ley federal. Pero firmé papeles. Acepté vivir con él. Aceptaste un plan legítimo de pago de deudas. Rick lo convirtió en trata de personas cambiando los términos, inflando la deuda y explotando tu trabajo. Eso recae en él, no en ti. Mia había estado coloreando en silencio en la mesa del comedor de David, pero ahora se acercó a donde estaban sentados. Mami, ¿tienes miedo de Rick otra vez? Carmen atrajo a su hija con el brazo libre. Un poco, Mika, pero David nos va a ayudar a asegurarnos de que Rick no pueda asustarnos más. Bien, dijo Mia con firmeza. Rick es malo y te hizo llorar demasiado. Me gusta más David. El corazón de David se apretó al escuchar la manera tan directa en que esa niña de 7 años hablaba del trauma que había marcado su corta vida.
Mía, ¿recuerdas lo que me dijiste en la azotea sobre sentirte una carga? Mía asintió. Quiero que entiendas algo muy importante. Rick te decía esas cosas porque intentaba controlar a tu mami. Cuando la gente quiere controlar a alguien, los hace sentir mal consigo mismos. Pero nada de lo que Rick dijo era cierto. Ahora lo sé, dijo Mía con seriedad. Porque tú nos mostraste que no somos cargas, somos tesoros. David miró a Carmen, cuyos ojos volvían a llenarse de lágrimas. Tiene razón, Carmen. Tú y tus hijos no son una carga para nadie. Son tesoros que Rick intentó robar y esconder. El ascensor sonó y Patricia Kane entró al ático. Era una mujer formidable de unos 50 años, que se movía con la seguridad de alguien que había procesado con éxito decenas de casos de trata. David, dijo con rapidez, y luego se volvió hacia Carmen. Señora Rodríguez, entiendo que usted y sus hijos están en peligro. Necesito escuchar todo sobre su situación con Rick Morrison, empezando desde el principio. Mientras Carmen comenzaba a contarle su historia a Patricia, David salió al balcón para hacer otra llamada. Mirando hacia la ciudad abajo, pensó en la increíble serie de eventos que los había llevado a ese momento. Un estacionamiento hace 5 años. Una cerradura rota esta noche. Una llamada telefónica equivocada y 2 niños lo bastante desesperados como para subir al techo de un rascacielos. Carmen Rodríguez le había salvado la vida una vez. Ahora, él se aseguraría de que Rick Morrison nunca volviera a dañar a su familia. Y siendo honesto consigo mismo, también se aseguraría de no volver a perder a Carmen Rodríguez. Durante la siguiente hora, Patricia Kane entrevistó metódicamente a Carmen mientras David organizaba seguridad adicional y llamaba a contactos en las fuerzas del orden. Mía se había quedado dormida en el sofá junto a Tommy, ambos niños en paz por primera vez en meses. Señora Rodríguez, dijo Patricia, revisando sus notas. Según lo que me ha contado, Rick Morrison ha cometido múltiples delitos federales. La esclavitud por deudas, el robo de documentos, la trata laboral y la explotación financiera constituyen un claro caso de trata de personas bajo la ley federal. Carmen aún parecía insegura. Pero Patricia, yo no estaba encerrada en una habitación ni encadenada. Podía salir a trabajar. Carmen, la trata moderna rara vez involucra cadenas físicas. Rick te controlaba mediante manipulación de deudas, robo de documentos, amenazas de quedarte sin hogar y manteniendo el bienestar de tus hijos como rehén de tu obediencia. Eso es tan efectivo como las cadenas físicas. David se unió a ellas en la mesa de conferencias tras terminar sus llamadas. Patricia, ¿cuál es nuestra situación inmediata con Rick abajo? Ha escalado la situación alegando que Carmen violó un contrato legal y que tiene derecho a recuperar su inversión. Además, ahora afirma que ella es mentalmente inestable y que los niños no están seguros con ella. Carmen ahogó un grito. No puede hacer eso. Yo nunca dañaría a mis hijos. No está diciendo que lo harías intencionalmente, explicó Patricia con suavidad. Se está posicionando como su supuesto protector, diciendo que tus problemas de deudas y tu inestabilidad emocional te hacen una guardiana no apta. Es una táctica común que usan los tratantes para mantener el control. David sintió que su ira crecía, pero se obligó a pensar estratégicamente. Patricia, ¿cuáles son nuestras opciones? Tenemos varios caminos a seguir. Primero, debemos poner a Carmen y a los niños bajo custodia protectora mientras construimos un caso contra Rick. Segundo, necesitamos asegurar los documentos que Rick retiene, los papeles de identificación de Carmen y los certificados de nacimiento de los niños. Tercero, debemos involucrar a la unidad de trata de personas del FBI. ¿No? ¿El FBI? Carmen se veía aterrorizada. ¿No pensarán que yo también soy una criminal? Carmen, tú eres la víctima aquí, dijo David con firmeza. Pero Patricia, ¿qué pasa con la amenaza inmediata? Rick no se va a marchar así como así. El teléfono de Patricia vibró con un mensaje de texto. Lo leyó y frunció el ceño. David,
Ese contacto del FBI al que pediste llamar. La agente Sarah Chen viene en camino. Quiere entrevistar a Carmen esta noche. ¿Esta noche?, preguntó Carmen, con el pánico asomando en su voz. Cuanto antes quede tu testimonio registrado, mejor, explicó Patricia. Y la agente Chen se especializa en casos de trata relacionados con esclavitud por deudas. Ha visto situaciones como la tuya antes. Antes de que Carmen pudiera responder, volvió a sonar la llamada de seguridad del edificio. Esta vez, la noticia era aún más alarmante. Señor Sterling, tenemos un problema. Morrison y sus asociados han salido del edificio, pero se han ubicado al otro lado de la calle. Parece que están vigilando las salidas. ¿Debemos llamar a la policía? David miró a Patricia, quien asintió con gravedad. Sí, llamen a la policía. Díganles que tenemos a una víctima de trata bajo custodia protectora y que su tratante intenta intimidarla para que regrese. Carmen temblaba ahora. ¿David? ¿Y si Rick intenta hacernos daño? ¿Y si viene por los niños? No se acercará a ustedes, dijo David con tranquila certeza. Carmen, tengo recursos que Rick no puede igualar, y no voy a dejar que les haga daño jamás. El ascensor sonó, y la agente Sarah Chen entró en el ático. Era una mujer compacta de unos 40 años, con ojos agudos e inteligentes, y el porte de alguien acostumbrado a lidiar con situaciones peligrosas. Señora Rodríguez, dijo, acercándose directamente a Carmen. Soy la agente Chen de la Unidad contra la Trata de Personas del FBI. Entiendo que usted y sus hijos han sido víctimas de esclavitud por deudas. Sí, respondió Carmen nerviosa. Quiero que sepa que usted no está en problemas. Mi trabajo es ayudar a las víctimas de trata y enjuiciar a quienes las explotan. ¿Puede hablarme de Rick Morrison? Durante las siguientes 2 horas, la agente Chen llevó a Carmen a relatar el testimonio más detallado hasta ahora sobre su relación con Rick. El panorama que surgió era aún más perturbador de lo que David había imaginado. Rick no solo explotaba a Carmen financieramente, estaba dirigiendo una operación sofisticada que apuntaba a mujeres vulnerables, viudas recientes, inmigrantes, madres solteras en crisis financiera. Los acuerdos de deuda estaban cuidadosamente diseñados para parecer legales, mientras creaban situaciones de esclavitud permanente. Señora Rodríguez, dijo la agente Chen, usted mencionó que los asociados de negocios de Rick se quedaban en su apartamento y que tenía que brindarles servicios. ¿Puede ser más específica sobre qué incluían esos servicios? Carmen se veía incómoda, pero respondió con honestidad. Tenía que limpiar sus habitaciones, servir comidas, lavar su ropa, a veces trabajar hasta las 2 de la mañana limpiando después de sus reuniones. Una vez, Rick me hizo llevar a uno de sus asociados a una reunión a las 3 de la madrugada porque el hombre había estado bebiendo. ¿Alguna vez le pidieron hacer algo de naturaleza sexual? No, nunca eso. Pero Rick dejó claro que mis servicios eran negociables. Uno de los asociados le ofreció a Rick $5,000 por lo que llamó servicios de limpieza extendidos. Rick se negó, pero se aseguró de que yo escuchara la conversación. La agente Chen tomó notas. Este patrón de demandas crecientes y amenazas implícitas es típico de las operaciones de trata. Rick te estaba preparando para una explotación más grave. David se sintió enfermo con las implicaciones. Agente Chen, ¿a cuántas otras mujeres les ha hecho esto, Rick? Según nuestra investigación preliminar, creemos que Rick Morrison forma parte de una red que ha traficado con al menos 12 mujeres en los últimos 5 años. La señora Rodríguez puede haber escapado antes de la peor escalada, pero otras no tuvieron tanta suerte. Carmen se tapó la boca con la mano, horrorizada. ¿Otras mujeres? ¿Otras familias como la mía? Sí. Y su testimonio será crucial para ayudarnos a procesar no solo a Rick, sino a toda la red. Patricia se inclinó hacia adelante. Agente Chen, ¿cuál es el cronograma de este caso? Hemos estado construyendo un caso contra esta red durante 8 meses. El testimonio de la señora Rodríguez podría ser la pieza clave que necesitamos para avanzar con las detenciones.
Si coopera, podríamos tener órdenes de arresto emitidas en una semana. ¿Y qué pasa con las amenazas inmediatas de Rick?, preguntó David. Está apostado al otro lado de la calle vigilando el edificio. Ese fue su error, dijo la agente Chen con una sonrisa sombría. Al reclamar públicamente la propiedad de la señora Rodríguez y exigir su regreso, proporcionó pruebas de sus actividades de trata. Lo tendremos bajo custodia en 1 hora. Y cumplió su palabra. Hizo varias llamadas telefónicas, y en 45 minutos, la seguridad de David informó que Rick Morrison y sus asociados habían sido arrestados frente a la Torre Sterling. Carmen observó los coches de policía desde las ventanas de David, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿De verdad se acabó? La amenaza inmediata terminó, dijo la agente Chen. Pero Carmen, necesito que entienda que este caso probablemente tardará entre 12 y 18 meses en resolverse por completo. Habrá comparecencias judiciales, testimonios, y el equipo de defensa de Rick intentará desacreditar su historia. Yo estaré contigo en todo, dijo David con firmeza. No enfrentarás esto sola. La agente Chen miró entre David y Carmen con interés. Señor Sterling, ¿puedo preguntar sobre su relación con la señora Rodríguez? El fiscal necesitará entender por qué está tan involucrado en este caso. David le contó sobre el incidente del estacionamiento 5 años atrás, y la expresión de Chen cambió a una de asombro. Entonces, la señora Rodríguez le salvó la vida. Luego, sin saberlo, terminó trabajando en su edificio, y la llamada de crisis de su hija lo llevó a descubrir su situación de trata. Exactamente, confirmó David. Eso es un conjunto increíble de coincidencias. No creo que fueran coincidencias, dijo David en voz baja, mirando a Carmen y a sus hijos dormidos. Creo que algunas cosas están destinadas a ser. Mientras la agente Chen y Patricia se preparaban para irse, habiendo organizado protección federal para Carmen y los niños, Chen se volvió hacia ella. ¿Y señora Rodríguez? Quiero que sepa que lo que hizo esta noche, pedir ayuda, aceptar testificar, probablemente salvó a otras mujeres de pasar por lo que usted vivió. Eso requiere un coraje tremendo. Carmen miró a sus hijos, luego a David, y después de nuevo a Chen. Mi hija estaba dispuesta a morir antes que seguir viviendo como lo que pensaba que era una carga. Si mi historia puede evitar que otros niños se sientan así, entonces la contaré tantas veces como sea necesario. Después de que las funcionarias se marcharon, David, Carmen y los niños quedaron finalmente solos en el ático. Mia se había despertado durante el alboroto, y ahora estaba sentada en la mesa de comedor de David, dibujando, mientras Tommy jugaba con bloques que David había comprado rápidamente mediante un servicio de entrega nocturno. David, dijo Carmen en voz baja, no sé cómo agradecerte lo que has hecho esta noche. Carmen, tú me salvaste la vida hace 5 años. Esta noche me dejaste devolverte el favor. Estamos a mano. No, no lo estamos. Lo que hiciste esta noche, acoger a 3 extraños, ponerte en riesgo, usar tus recursos para protegernos, va mucho más allá de saldar una deuda. David guardó silencio un momento, observando a Tommy apilar bloques mientras Mia dibujaba lo que parecía ser un retrato de su familia. 4 figuras juntas bajo un arco iris. Carmen, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Durante 5 años he tenido éxito en los negocios, pero he estado vacío en la vida. Construí riqueza, logré metas, gané premios, pero me faltaba lo que da sentido al éxito. ¿Qué es? Personas con quienes compartirlo, una familia a la que proteger, un propósito más allá de solo ganar dinero. David la miró directamente. Esta noche, por primera vez en 5 años, sentí que mi vida volvió a tener un verdadero sentido. Carmen sintió que las lágrimas le subían a los ojos. David, apenas nos conoces. ¿Cómo puedes estar seguro de que valemos la pena para trastocar toda tu vida? Porque he visto quién eres realmente, Carmen. Te quedaste con un extraño sangrando en un estacionamiento porque era lo correcto.
Aguantaste 2 años de abuso y explotación para mantener a tus hijos a salvo. Esta noche aceptaste testificar contra criminales peligrosos para proteger a otras mujeres que nunca conocerás. Eres exactamente el tipo de persona que quiero en mi vida. Mia levantó la vista de su dibujo. David, ahora te vas a casar con mami. Tanto David como Carmen se quedaron helados, sorprendidos por la franqueza de la niña. Mia, dijo Carmen rápidamente, los adultos no se casan solo porque se gustan. Es más complicado que eso. Pero David estaba estudiando atentamente el rostro de Carmen. ¿En serio lo es, Carmen? Sé que esto es abrumador y demasiado rápido. Sé que necesitas tiempo para sanar de lo que Rick te hizo pasar. Pero también sé que nunca me he sentido por nadie como me siento por ti y por tus hijos. Carmen lo miró atónita. David, nos conocemos desde hace una noche. No, dijo David suavemente. Nos conocemos desde hace 5 años. Esta noche solo nos recordó lo que significamos el uno para el otro. Carmen guardó silencio un largo momento, procesando todo lo ocurrido. Finalmente habló. David, lo que me ofreces no es solo ayuda, ¿verdad? Es una vida completamente diferente. Sí, una vida en la que tomes tus propias decisiones sobre el dinero, la comida, el trabajo y todo lo demás. Una vida donde tus hijos crezcan sabiendo que son tesoros, no cargas. Una vida donde nunca tengas que ocultar quién eres ni disculparte por ocupar espacio. Carmen miró alrededor del hermoso ático de David, luego a sus hijos, que parecían más felices y relajados de lo que habían estado en meses. ¿Qué obtienes tú de este arreglo?, preguntó. David sonrió. Obtengo pasar mi vida con la mujer que me enseñó cómo se ve el coraje, y con 2 niños que me recuerdan lo que realmente importa. Obtengo construir algo significativo en lugar de solo acumular riqueza. Obtengo ser el hombre que aquella niña de 7 años en la azotea creyó que podía ser. Carmen sintió que algo cambiaba en su interior. ¿Esperanza, tal vez? ¿O el inicio de la confianza? David, tengo miedo. He estado controlada tanto tiempo que ni siquiera sé cómo tomar decisiones por mí misma. Entonces lo resolveremos juntos, dijo David simplemente. Una decisión a la vez, un día a la vez, sin presiones, sin plazos, sin condiciones. Solo nosotros descubriendo qué viene después. Mia levantó su dibujo. Mira, dibujé a nuestra nueva familia. David y Carmen miraron la imagen. 4 monigotes de palitos tomados de la mano bajo un arco iris brillante, con la frase David plus, Mami plus, Mia plus, Tommy Listen familia, escrita con la caligrafía de una niña de 7 años al pie. ¿Qué te parece, mami?, preguntó Mia. ¿Se ve bien? Carmen miró la obra de su hija, luego a David, que sostenía a Tommy, y lo hacía reír con caras graciosas. ¿Sabes qué, Mika?, dijo Carmen suavemente. Creo que se ve perfecto. 18 meses después. Carmen estaba en el estrado de un tribunal federal, enfrentándose por última vez a Rick Morrison. Él parecía disminuido, sentado en la mesa de los acusados con un mono naranja, su habitual arrogancia reemplazada por la postura derrotada de un hombre cuyo imperio criminal cuidadosamente construido se había derrumbado a su alrededor. La investigación federal había revelado que Rick formaba parte de una red sofisticada de trata que había explotado a decenas de mujeres en 3 estados. El testimonio de Carmen había sido la piedra angular que derribó toda la operación. «Señora Sterling», dijo el fiscal, y Carmen aún sentía un pequeño estremecimiento al escuchar su nuevo apellido. ¿Puede contarle al jurado cómo era su vida bajo el control del acusado? Carmen respiró hondo, tomando fuerzas al ver a David sentado en la galería con Mia, ahora de 8 años, y Tommy, de 2, que ya caminaba y parloteaba sin parar. David había adoptado legalmente a ambos niños 6 meses antes, después de que él y Carmen se casaran en una pequeña ceremonia en el ático. Rick Morrison destruyó sistemáticamente mi independencia y mi sentido de autoestima, comenzó Carmen.
Usó acuerdos de deuda fraudulentos para atraparme en una situación donde no tenía autonomía financiera, ni libertad de movimiento, ni control sobre el bienestar de mis hijos. Me obligó a prestar servicios laborales a sus asociados criminales bajo la amenaza de que mis hijos y yo quedaríamos en la calle si me negaba. ¿Puede describir la naturaleza de esos servicios? Tenía que limpiar, cocinar, servir comidas y brindar servicios de limpieza a hombres que venían a nuestro apartamento para lo que ahora entiendo eran reuniones de negocios criminales. Trabajaba a veces 20 horas al día entre mi empleo externo y los servicios que Rick exigía. Nunca recibí compensación por ese trabajo. Rick decía que formaba parte del pago de mi deuda. ¿El acusado alguna vez la amenazó directamente? Rick era demasiado astuto para amenazas directas. En su lugar, creó un ambiente psicológico donde yo creía que cualquier resistencia resultaría en que mis hijos y yo seríamos echados a la calle. Mantenía registros financieros detallados que mostraban que le debíamos sumas cada vez mayores, haciéndolo parecer imposible de escapar. El abogado defensor de Rick se levantó para objetar, pero Carmen continuó antes de que pudiera hablar. Pero la peor parte no era el trabajo ni el control financiero. La peor parte fue ver a mis hijos interiorizar el mensaje de que eran una carga, de que eran demasiado caros para merecer necesidades básicas como comida y techo. Mi hija de 7 años llegó a convencerse tanto de que ella y su hermanito eran inútiles, que subió a lo alto de un edificio de 100 pisos y pensó en saltar antes que seguir siendo lo que creía que era un problema para nuestra familia. Varios miembros del jurado parecían conmocionados, y Carmen vio a una mujer secarse las lágrimas. Señora Sterling, ¿cómo ha cambiado su vida desde que escapó del control del acusado? Carmen miró a su familia en la galería. Luego volvió a mirar al jurado. Recordé quién era realmente. Antes de Rick, yo era una mujer que se quedaría con un extraño sangrando en un estacionamiento porque era lo correcto. Era alguien que trabajaba duro, tomaba sus propias decisiones y se enorgullecía de mantener a su familia. Rick me hizo olvidar todo eso. ¿Y qué pasó después de que fue liberada de esta situación? Descubrí que el extraño cuya vida había salvado 5 años antes era David Sterling, el hombre que contestó la desesperada llamada de mi hija aquella noche. Con su ayuda y el apoyo de agentes federales, pude escapar del control de Rick y reconstruir mi vida. El fiscal sonrió. Puede contarle al tribunal cómo es su vida ahora. Trabajo como defensora de víctimas, ayudando a otros sobrevivientes de trata a navegar el sistema legal y reconstruir sus vidas. Mis hijos están prosperando. Mi hija, Mia, está ahora en 3er grado y ama la escuela. Y mi hijo, Tommy, está aprendiendo a hablar tanto inglés como español. Tomo mis propias decisiones sobre el dinero, el trabajo y el futuro de mi familia. Y lo más importante, mis hijos ahora saben que son tesoros, no cargas. Una última pregunta, señora Sterling. ¿Cree que el acusado sigue representando una amenaza para mujeres vulnerables? Carmen miró directamente a Rick Morrison, viéndolo claramente por primera vez sin miedo. Rick Morrison es un depredador que apunta a mujeres en sus momentos más vulnerables, cuando están de luto, enfrentando la falta de vivienda o desesperadas por mantener a sus hijos. Es sofisticado, manipulador y paciente. Si lo liberan, absolutamente encontrará nuevas víctimas para explotar. No está arrepentido de lo que hizo. Solo lamenta haber sido atrapado. El juicio duró 3 días más, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. El FBI había construido un caso irrefutable con el testimonio de 8 víctimas y pruebas de operaciones sistemáticas de trata a través de las fronteras estatales. Rick y sus asociados fueron condenados por múltiples cargos de trata de personas, conspiración, lavado de dinero y crimen organizado. Rick recibió una sentencia federal de 25 años, sin posibilidad de libertad condicional. Al bajar los escalones del tribunal con David y los niños, Carmen se sintió verdaderamente libre por primera vez en años. «Mami», dijo Mia tirando de su vestido, ¿esto significa que el hombre malo nunca podrá hacernos daño otra vez?
Nunca más, Mika, confirmó Carmen. Y ahora podemos ayudar a asegurarnos de que no pueda dañar a otras familias tampoco. ¿Vamos a celebrar?, preguntó Tommy, que había aprendido esa palabra de su hermana. David rió, subiendo a Tommy a sus hombros. Definitivamente vamos a celebrar helado para todos. Esa noche se sentaron en el balcón de su casa, ya no el ático de David, sino el hogar de la familia Sterling. Se habían mudado a una casa en los suburbios 6 meses antes, queriendo un lugar donde los niños pudieran tener un jardín para jugar y Carmen pudiera tener un huerto. «David», dijo Carmen mientras observaban a Tommy correr tras las luciérnagas en el patio trasero, mientras Mia leía un libro bajo la luz del porche. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que serían nuestras vidas si no te hubiera encontrado en ese estacionamiento? David consideró la pregunta, mirando a su hijo, porque eso era Tommy ahora, legalmente y en todos los sentidos que importaban. Reír mientras intentaba atrapar los insectos parpadeantes. Lo pienso todo el tiempo, admitió, pero no de la forma que podrías esperar. ¿Qué quieres decir? Solía pensar en todos los logros empresariales que no habría alcanzado, los acuerdos que no habría cerrado, el dinero que no habría ganado. Pero ahora me doy cuenta de que nada de eso habría importado sin esto. Hizo un gesto hacia sus hijos, su hogar, su vida juntos. Carmen sonrió, tomando su mano. Solía pensar que aquella noche se trataba de que yo te salvara, pero creo que en realidad se trataba de que ambos estuviéramos exactamente donde debíamos estar, en el momento que debíamos estar. «¡Mami, papi!», gritó Mia desde el jardín, usando el nombre que había empezado a darle a David después de la adopción. «Vengan a ver», Tommy atrapó una luciérnaga. Caminaron hasta donde Tommy estaba de pie con sus pequeñas manos cuidadosamente ahuecadas, los ojos abiertos de asombro mientras la luz del insecto brillaba entre sus dedos. «Déjala ir, campeón», dijo David suavemente. «Las cosas hermosas están hechas para ser libres». Tommy abrió sus manos, y todos observaron cómo la luciérnaga parpadeaba una vez más, antes de volar hacia la oscuridad que caía. «Igual que nosotros», dijo Carmen en voz baja, apretando la mano de David. «Igual que nosotros», coincidió él. 2 años después del juicio, Carmen se encontraba frente a una sala llena de trabajadores sociales, agentes de la ley y defensores de víctimas, dando una presentación sobre cómo reconocer las señales de la trata a través de la esclavitud por deudas. Se había convertido en una de las principales expertas en esta forma de explotación, ayudando a capacitar a profesionales en todo el país. «Lo más importante que deben entender», explicó Carmen a su audiencia, «es que la trata moderna rara vez se parece a lo que ven en las películas. No hay cadenas, no hay puertas cerradas con llave, no hay señales obvias de cautiverio. En su lugar, los tratantes usan control psicológico, manipulación de deudas falsas y amenazas a los miembros de la familia para mantener el poder sobre sus víctimas». Después de su presentación, una joven trabajadora social se le acercó durante la pausa para el café. «Señora Sterling, tengo un caso que suena muy similar a lo que usted experimentó. Una mujer con 2 niños pequeños viviendo con un hombre que afirma que ella le debe dinero por haber ayudado a su familia, obligándola a trabajar para sus amigos». Carmen sintió la familiar opresión en el pecho que siempre llegaba cuando se encontraba con una nueva víctima. «Cuéntamelo todo», dijo. 3 horas después, Carmen estaba al teléfono con la agente Chen, ahora jefa de la Fuerza Regional contra la Trata, organizando la custodia protectora para otra familia atrapada en la misma red que una vez la había retenido a ella. «Ese es el caso número 14 que identificas este año», le dijo la agente Chen. «Carmen, te has convertido en uno de nuestros recursos más valiosos en la lucha contra este tipo de trata». Cuando Carmen llegó a casa esa tarde, encontró a David en la cocina ayudando a Mia, ahora de 9 años, con su tarea de matemáticas, mientras Tommy, de 3, jugaba con bloques a sus pies. «¿Cómo fue la capacitación hoy?», preguntó David, levantando la vista de los problemas de división de Mia. «Puede que hayamos salvado otra familia», dijo Carmen,
sintiendo la satisfacción que siempre venía con ese trabajo. Una madre con 2 hijos pequeños, muy similar a mi situación con Rick. ¿Tendrás que testificar otra vez?, preguntó Mia. Con los años había llegado a comprender más sobre el trabajo de su madre y se sentía orgullosa de cómo Carmen ayudaba a otras familias. Probablemente, Mika. ¿Te parece bien? Es más que bien, dijo Mia con firmeza. Eres como una superheroína que salva familias de la gente mala. David sonrió ante la evaluación de su hija. No se equivoca. Carmen, en los últimos 2 años has ayudado a procesar 12 redes de trata. Has ayudado personalmente a 43 familias a escapar de situaciones como la nuestra. Nuestro trabajo no termina hasta que ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, dijo Carmen, acomodándose en el suelo para jugar con Tommy, que inmediatamente se subió a su regazo. Mamá, dijo Tommy. Todavía la llamaba mamá, mientras llamaba papá a David, una distinción que se sentía natural en su familia unida. Cuéntame otra vez la historia del edificio alto. Se había convertido en el cuento favorito para dormir de Tommy, aunque Carmen lo había adaptado a la historia de una niña valiente que pidió ayuda cuando su familia más la necesitaba, y cómo esa llamada los unió a todos. Érase una vez, comenzó Carmen, una niña llamada Mia que amaba tanto a su hermanito que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo a salvo. Mientras contaba la historia, David observaba a su familia con la misma sensación de asombro que había sentido aquella primera noche en la azotea. Carmen había florecido en una defensora segura y poderosa para otras víctimas. Mia se había convertido en una niña reflexiva y compasiva que quería ser abogada para ayudar a familias como lo hacía mamá. Tommy era un niño feliz y parlanchín de 3 años que nunca había conocido un día de carencias o incertidumbre. Más tarde, después de que los niños se fueron a la cama, David y Carmen se sentaron juntos en el porche trasero, viendo cómo salían las estrellas sobre su tranquilo vecindario suburbano. David, dijo Carmen, ¿puedo preguntarte algo que nunca te he preguntado antes? Lo que quieras. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte hecho cargo de una familia ya hecha con todas las complicaciones que vinimos con nosotros? Tu vida no era mucho más simple antes. David guardó silencio un momento, considerando seriamente la pregunta. Carmen, ¿sabes qué estaba haciendo la noche antes de que Mia me llamara? Trabajando hasta tarde, supongo. Estaba sentado en mi ático, mirando la ciudad, sintiéndome completamente vacío a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar. Era exitoso, rico, realizado y absolutamente solo. Estaba pensando en cuál era el sentido de todo. Carmen se volvió a mirarlo a la luz de la luna. Entonces Mia llamó y, en unas horas, entendí lo que me había estado faltando. Propósito, familia, amor, la oportunidad de usar mis recursos para algo que realmente importaba. David le tomó la mano. Carmen, tú y los niños no complicaron mi vida, la completaron. Incluso con todas las comparecencias judiciales, las preocupaciones de seguridad, la atención mediática cuando el caso de trata llegó a las noticias nacionales. Sobre todo por todo eso, Carmen. He podido ayudar a docenas de víctimas gracias a lo que aprendí de tu caso. He financiado 3 casas seguras, patrocinado legislación para fortalecer las leyes contra la trata y apoyado a otros sobrevivientes en reconstruir sus vidas. Nada de eso habría pasado sin ti. Carmen se recostó en el hombro de David, pensando en el increíble viaje que los había llevado hasta ese momento. ¿Sabes en qué pienso a veces? ¿En qué? Esa noche en el estacionamiento, 5 años antes de la llamada de Mia. ¿Y si solo hubiera llamado al 911 y me hubiera ido? ¿Y si no me hubiera quedado contigo? Pero sí te quedaste. Así es como eres, Carmen. Eres la persona que no se va cuando alguien necesita ayuda. Y eres la persona que contestó la llamada desesperada de una niña pequeña y cambió 3 vidas para siempre. Desde dentro de la casa, podían escuchar a Mia leerle un cuento a Tommy antes de dormir.
Ella misma había iniciado esa tradición, queriendo ayudar a que su hermanito aprendiera a amar los libros tanto como ella. David, dijo Carmen suavemente, tengo algo que decirte. ¿Qué es? Estoy embarazada. David casi dejó caer su taza de café. ¿Embarazada? ¿De verdad? ¿Cómo te sientes con eso? Carmen sonrió ante su reacción nerviosa. Estoy feliz, asustada pero feliz. Después de todo lo que hemos pasado, este bebé nacerá rodeado solo de amor y seguridad. Este niño nunca dudará ni un solo día de que es querido y atesorado. David dejó su taza y atrajo a Carmen a sus brazos. Un bebé, un bebé. ¿Estás feliz?, preguntó Carmen, de repente insegura. Más que feliz. Estoy agradecido, Carmen. Hace 5 años era un hombre exitoso pero vacío, que casi muere solo en un estacionamiento. Ahora voy a ser padre de 4 hijos y estar casado con la mujer más increíble que he conocido. ¿Cómo podría sentir otra cosa que no sea gratitud? Más tarde esa noche, mientras yacían en la cama escuchando los sonidos tranquilos de sus hijos durmiendo en el pasillo, Carmen pensó en lo lejos que habían llegado todos. David, susurró en la oscuridad. Gracias por contestar tu teléfono esa noche. Gracias por enseñarme cómo se ve el amor, respondió él. Y mientras se quedaban dormidos, Carmen Rodríguez Sterling, sobreviviente, defensora, madre y esposa, sonrió para sí misma, sabiendo que a veces las historias de amor más hermosas comienzan con alguien dispuesto a ayudar a un extraño en su momento más oscuro. A la mañana siguiente, Mia entró rebotando en su habitación con Tommy detrás, como se había vuelto su tradición de fin de semana. Buenos días, mami y papi, anunció Mia. Tommy y yo les hicimos el desayuno. Carmen y David se miraron divertidos, pensando en el desayuno que seguramente los esperaba. Probablemente cereal con demasiada leche y pan tostado que estaría quemado o casi crudo. Tenemos noticias emocionantes que compartir con ustedes dos, dijo David mientras todos se acomodaban juntos en la cama. ¿Vamos a tener un perrito?, preguntó Tommy con esperanza. Aún mejor, dijo Carmen, tomando las manos de ambos niños. Van a ser hermana mayor y hermano mayor de un nuevo bebé. Los ojos de Mia se agrandaron. ¿De verdad? ¿Un bebé de verdad? Un bebé de verdad, confirmó Carmen. ¿El bebé dormirá en mi habitación?, preguntó Tommy. El bebé tendrá su propia habitación, pero ustedes dos podrán ayudar a cuidarlo, explicó David. Mia estuvo callada un momento, procesando la noticia. Luego miró a Carmen con sus serios ojos de 9 años. Mami, este bebé va a tener mucha suerte. ¿Por qué, Mika? Porque nunca tendrá que tener miedo ni hambre ni pensar que no es querido. Nacerá en nuestra familia, donde todos son amados y están seguros. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, cariño. Este pequeño nacerá rodeado solo de amor. Tommy acarició suavemente el vientre a un plano de Carmen. Hola, bebé, dijo. Soy tu hermano mayor, Tommy. Vamos a divertirnos mucho juntos. Mientras David observaba a su familia, su esposa, sus hijos y la nueva vida que crecía en Carmen, se maravilló de la increíble cadena de eventos que los había unido. Un estacionamiento, una llamada telefónica equivocada, una cerradura rota y 2 niños lo bastante valientes para subir 98 pisos en busca de esperanza. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen, notando su expresión. Estoy pensando en cómo las mejores cosas de la vida vienen de los momentos en que elegimos ayudarnos unos a otros. Tú elegiste ayudarme en ese estacionamiento. Mia eligió pedir ayuda cuando estaba desesperada. Yo elegí contestar esa llamada. Cada elección nos llevó a este momento. Y ahora podemos enseñar a nuestros hijos a tomar esas mismas decisiones, dijo Carmen. A ayudar a extraños que lo necesiten, añadió Mia, entendiendo la lección. A ser valientes cuando las cosas dan miedo, contribuyó Tommy. Y a nunca perder la esperanza de que las cosas pueden mejorar, concluyó Carmen. David atrajo a su familia hacia sí,
pensando en el futuro que se extendía por delante. Más hijos a quienes amar y proteger, más familias a las que ayudar a través del trabajo de Carmen, más oportunidades de marcar la diferencia en el mundo. Los amo tanto, dijo simplemente. Nosotros también te amamos, papi, respondieron Mia y Tommy al unísono. Por siempre y para siempre, añadió Carmen, repitiendo la promesa que David le había hecho a Mia aquella primera noche en la azotea. Por siempre y para siempre, repitió toda la familia junta. Y mientras el sol de la mañana se filtraba por las ventanas de su hogar, la familia Sterling comenzaba otro día de su increíble viaje juntos. Un viaje que había empezado con dos extraños ayudándose en sus momentos más oscuros, y que había florecido en una historia de amor destinada a durar generaciones.